100 curiosidades de F1, la película repleta de detalles y de cameos especiales. Y como no podía ser de otra manera, los pilotos estuvieron presentes, además de que hubo algunas referencias a ellos. Como por ejemplo, cuando Sonny se sacrifica para hacer que su compañero adelante a Lewis Hamilton, un claro guiño a las maniobras del gran Checo Pérez, en aquella ocasión en la que hizo algo similar con el objetivo de que su compañero, Max Verstappen, pueda ganarle al mismísimo Hamilton. Pese a que esta vez los resultados son diferentes, fue un guiño que no pasó desapercibido entre los fanáticos del deporte y del ministro de Defensa. Checo siempre porta una foto de su padre. Sebastian Vettel corría con una moneda de la suerte y hay muchos más, que se reflejan en las cartas que lleva el personaje de Brad Pitt. No viene al caso, pero a pesar de no ser un piloto ni nadie relacionado al mundillo, por una fracción de segundo podemos ver al actor Chris Hemsworth, conocido entre otros roles por Thor. Y curiosamente, el actor también protagonizó Rush, dando vida al famoso James Hunt, que si bien evidentemente no se trata del mismo personaje, llama la atención la conexión. Por otro lado, un detallazo del largometraje es que Joshua realiza la mayoría de sus entrenamientos con dispositivos tecnológicos, nuevos métodos por así decir, mientras que a Sonny lo vemos haciendo dominadas y demás siguiendo los mismos métodos que utilizó en el pasado, algo que contrasta el estilo entre ambos pilotos. El motivo por el que usa el número 7 al conducir es que el 7 es por así decir el número de la suerte, parecido a como el 13 es el de la mala suerte, y teniendo en cuenta que el personaje es un jugador, no podía dejar a un lado su superstición, que por fortuna le terminó sirviendo al final de la película. Y el accidente que le puso fin a su carrera en el pasado está basado en el accidente que sufrió Martin Donnelly en el Grand Prix de España en 1990, donde tras fallar la suspensión del auto, se estrelló contra una pared aproximadamente a 250 km por hora, provocando que Donnelly se aleje de las pistas. Este sufrió lesiones en los pulmones, en el cuello, se fracturó la clavícula, tibia, peroné y además tuvo un traumatismo cráneoencefálico. De todas maneras, por suerte actualmente está sano y salvo e incluso el ex piloto habló con Brad Pitt antes del rodaje para darle consejos y orientación. Otra posible inspiración para el personaje de Sonny es Louis Chiron, quien ostenta el récord de ser el piloto más veterano en la historia del deporte al completar el Gran Premio de Mónaco de 1955 a pocos meses de cumplir 56 años, una edad parecida a la del ficticio piloto. Sonny Hayes también usa calcetines que no combinan, similar a Alex Wurz, el piloto que solía usar zapatillas y botas de carreras de diferentes colores. Al principio mencioné el guiño a Checo y Max por sus actuaciones en 2021, sin embargo no es la única referencia, porque en un momento Sonny le hace un remolque a Pierce al cortar el aire posicionándose adelante buscando reducir la resistencia del auto de JP, tal cual Verstappen ayudó a su compañero en Las Vegas en 2023. El accidente en Monza del más joven recuerda el choque de Romain Grosjean en Bahrein en 2020, donde también se produjo una enorme bola de fuego y por suerte un rescate milagroso. Al igual que Joshua, el francés también sufrió quemaduras en las manos. Además de este choque, muchos comparan la escena con el accidente de Alex Peroni en 2019. Y si bien Kate no cuenta con ninguna base real declarada, los fanáticos comparan su historia con la de Bernie Collins, quien fue ingeniera en jefe en Aston Martin. Si no me equivoco, fue la primera mujer que lideró la estrategia de un equipo de Fórmula 1. Gunther Steiner, conocido entre los seguidores del deporte por sus insultos entre otras cosas, aparece brevemente en la película y a pesar de que se lo ve hablando, no se escucha, pero claramente por sus labios está maldiciendo a alguien. En una de las entrevistas a Sonny, este responde al igual que Raikkonen, el piloto que aparte de su habilidad, también es conocido por sus respuestas no muy largas que digamos a la prensa, y los responsables detrás de la película no se iban a perder la oportunidad de homenajearlo. Dejando momentáneamente las carreras a un lado, el film funciona como un círculo perfecto, porque la primera toma es de las olas del océano tal cual la última. Además, la historia comienza con el protagonista ganando las 24 horas de Daytona con un paisaje repleto de fuegos artificiales y finaliza con el Gran Premio de Abu Dhabi y una escena similar. Encima, en ambas ocasiones, Sonny se niega a tocar el trofeo. La FIA realiza evaluaciones independientes de los conductores en búsqueda de posibles problemas, así que lo que hace el personaje de Pitt es imposible, ya que por las lesiones que sufrió, habría sido descalificado de inmediato en su regreso a las pistas. Y para quienes no estén al tanto, la mayoría de maniobras que realiza a lo largo de las carreras infringen las reglas al punto de que sí recibiría penalizaciones.
A pesar de que la película las representa como estrategias que están al límite de lo legal, en realidad están cruzando por completo dicho límite. Cambiando de tema, Sony habla con Kate para construir un auto para el combate, y en Hungría, Sony literalmente lo usa para ello al embestir a varios pilotos provocando que desplieguen el coche de seguridad. Un gran detalle, porque nos deja ver que el plan C no tenía esa letra solo por el orden alfabético. El coche ficticio de Apex era un coche de F2 con equipamiento de F1, un trabajo realizado bajo la supervisión de Mercedes y con grandes resultados. Apple, la empresa que produjo el film, creó cámaras personalizadas destinadas a montarse a los coches mientras se operaban por un control remoto especial diseñado por Panavision. Cada automóvil utilizado para filmar contaba con 15 soportes para cámaras y podían albergar hasta 4 en su interior. Aparte, con fines de no complicar el balance debido al peso de los dispositivos, cada cámara tenía un tamaño de 10 centímetros por 10 centímetros como mucho. El rodaje se llevó a cabo en varios fines de semana de Fórmula 1 durante las temporadas 2023 y 2024. De ahí los diferentes patrocinadores y cambios que los más atentos notaron. Y es que no solo fueron los cambios en los patrocinadores, sino que el diseño de los trajes de carrera, los diseños y colores de algunos autos o incluso la representación de equipos y pilotos también llamaron la atención de los que no siguen el deporte. Para el ficticio equipo de Apex se instaló un garage entre los garajes de Mercedes y Ferrari, el cual se usaba para filmar varias escenas que vimos a lo largo de la película. Y por si se lo estaban preguntando, sí, para la mayoría de escenas, tanto Brad Pitt como Damson Idris realmente condujeron, y lo hicieron a velocidades cercanas a los 280 km por hora. En la primera carrera, los dos pilotos de Apex chocan entre sí, haciendo que sus vehículos se detengan fuera de la pista, y uno de los conductores tira el volante al lado del coche, un reflejo de lo ocurrido entre Hamilton y Rosberg en España 2016, cuando ambos corrían para Mercedes. Un viejo dicho en la Fórmula 1 es: para terminar primero, primero tienes que terminar. Y Kate le dice a Hayes que no va a escuchar sus consejos y opiniones hasta que el piloto termine una carrera. Aparte de lo anteriormente mencionado, la carrera final comparte más similitudes con la última de la temporada 2021, en la que Max se coronó campeón por primera vez, ya que en ambas un accidente provoca una reanudación en las últimas vueltas. Y en ambas finales, el hecho de que el segundo piloto consiguiera un nuevo par de neumáticos fue decisivo para el resultado. En cuanto al simulador, las escenas que se desarrollan ahí se filmaron en la verdadera sede de Mercedes y en la fábrica de Brackley en Reino Unido. La sede de APX, por otra parte, es la sede de McLaren, evidentemente modificada para adecuarse a las necesidades de la película. Con respecto al nombre, si bien es APX, se pronuncia Apex, la palabra en inglés para referirse al vértice, el punto más interno de una curva donde el coche se aproxima lo máximo posible al interior para trazar la curva de la manera más eficiente. Pese a que terminó siendo el nombre del equipo, también lo iba a ser de la película, porque la primera vez que se anunció fue con ese nombre, aunque finalmente terminó titulándose F1. Tal cual comenté, Pitt e Idris realmente llevaron a cabo las escenas, y como no podía ser de otro modo, se prepararon para ello. Antes del rodaje, ambos actores fueron a Francia para probar coches de F2 y F3. Obviamente no participaron de las carreras, pero igualmente rodaron sus respectivas partes. Según Pitt, acumuló más de 9.500 kilómetros en el auto con el que trabajó, así que podríamos decir que terminó con bastante experiencia para el final del rodaje. Al principio de la película tenemos un cameo especial, y es de nadie más y nadie menos que de Roscoe, el bulldog inglés de Lewis Hamilton, quien se vio acompañando al piloto en varias ocasiones. La producción se puso en contacto con el equipo de Williams con el objetivo de usar su túnel de viento durante 4 días, lo que interrumpió el desarrollo de autos para la temporada 2025. No obstante, llegaron a un acuerdo y la FIA estuvo presente para supervisarlo y cerciorarse de que Williams no tendría ninguna ventaja técnica. Yo no les voy a mentir, me gusta el deporte, mas no soy un super seguidor. Dicho esto, tengo entendido que quien está dominando la Fórmula 1 actualmente es Max Verstappen. Sin embargo, el, por así decir, jefe final de la película es el 7 veces campeón Lewis Hamilton. Una gran elección, que no se debe solo a sus títulos y habilidad, sino a su involucración en el proyecto, y es que Hamilton también fue productor y consultor del largometraje. Además, su rivalidad con el gran Fernando Alonso, de cuando ambos eran pilotos en McLaren en 2007, también se refleja en el film, porque Alonso era el vigente bicampeón con experiencia, mientras que Lewis era la joven promesa de la escudería.
Fernando tenía la experiencia como Sonny y Hamilton la juventud y el hambre de gloria como Joshua. Todo esto se desató en Mónaco y se siguió desarrollando en otros circuitos hasta que todo explotó en Hungría, llegando al escándalo del Spygate de McLaren, con amenazas por parte de los pilotos de filtrar información a la prensa. Igualmente, Hamilton tuvo problemas con otros de sus compañeros, así que las bases para la animosidad entre JP y Sonny pueden ser varias. Aprovechando su mención, Alonso es el único piloto que tiene un diálogo. Es mínimo ya que lo vemos felicitando al protagonista, pero ahí está, a diferencia del resto que no emite sonido alguno. Entre todos los podios y celebraciones que vemos, hay 3 que son reales, es decir, que fueron verdaderos resultados de ciertas carreras que se dieron en las últimas 2 temporadas. Aparte de todos los mencionados, vemos a muchísimos pilotos más como a Leclerc, Carlos Sainz, Lando Norris, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen y otros que no nombro porque voy a estar hasta mañana. Los protagonistas del deporte no son los únicos en aparecer, porque Zak Brown y Frederick Vasseur, los principales responsables de McLaren y Ferrari respectivamente, se interpretan a ellos mismos en la entrevista en la que se burlan de Apex. Los comentaristas de F1 en la televisión británica, David Croft y Martin Brundle, este último también expiloto, brindan sus comentarios para la película. Y Toto Wolff, el director ejecutivo de Mercedes, también está presente, además de Christian Horner, Lawrence Stroll y el resto de responsables de otras escuderías. Leigh Diffey, el comentarista de las 24 horas de Daytona, hace lo suyo en el comienzo. El rodaje se llevó a cabo en los circuitos de Monza, Suzuka, Zandvoort, Las Vegas, Yas Marina, Brands Hatch, en Spa-Francorchamps y en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Un gran uso de la realidad que dio grandes resultados. Fácilmente podrían haber construido un set modificable, pero en mi opinión tomaron una gran decisión. Volviendo a Sonny y compañía, en la escena de su choque, el auto que va delante suyo le recordó a varios fanáticos a Ayrton Senna, o al menos pareciera ser un homenaje a su McLaren esponsoreado por Marlboro. Y directamente, el coche con el que corren los de Apex es una referencia al Lotus 97T de Senna. Además, teniendo en cuenta la admiración de Hamilton hacia el piloto brasilero, la referencia es muy probable. Sonny llega al último fin de semana de carreras en el último día reemplazando al piloto de reserva sin haber participado en la sesión de clasificación el día anterior, lo que sería otra violación a las reglas, y es que la Fórmula 1 prohíbe a los equipos cambiar a su piloto tras esta instancia. Aunque el campeonato cuenta con su propia música temática, no forma parte de la película ni la versión original ni una modificada. Seguramente no se llegó a un acuerdo con el tema derechos de autor. A lo largo de las carreras, sondean banderas amarillas o rojas dependiendo del daño en los autos o en la pista. No obstante, cuando en el final 2 coches chocan y se salen de ella, no se ondea ninguna bandera, permitiendo al resto de corredores terminar la carrera en condiciones regulares. Pero en realidad, un incidente como este habría provocado señales de alerta fácilmente. Y al final, cuando Sonny pide que le entreguen su trofeo a Ruben, es algo superfluo, porque el personaje habría obtenido uno idéntico al de su piloto al ser el constructor ganador. Igual, considerando el pasado de ambos, es un gran detalle por parte de Sonny hacer eso por su compañero, teniendo en cuenta lo mucho que significa una victoria como corredor para alguien que se dedicaba a eso. Peter Banning nunca es penalizado por falsificar los documentos acerca de las actualizaciones hechas en el auto de Apex. Aunque se le resta importancia tras el fracaso de su plan, se da a entender que no le queda mucho tiempo en la junta. A pesar de que nunca nos vamos a enterar, por lo último que le dicen, todo pareciera indicar que va a ser despedido a la brevedad. Al igual que comenté, no está la icónica canción del campeonato, pero en el tráiler de la película se usó The Chain de Fleetwood Mac, una canción que la BBC utilizó durante muchos años en su cobertura de la Fórmula 1. El director de la película dijo que había más de 5.000 horas de material filmado, lo que nos deja ver que el compromiso con el proyecto no fue poco. Y por suerte, los resultados fueron positivos. Tras 2 años de edición, en los que las 5.000 horas se redujeron a 2,5, hicieron en mi opinión algo muy entretenido más allá del poco realismo. El productor Jerry Bruckheimer declaró que necesitaron un año entero para convencer a la FIA y a los 10 equipos de que les permitan rodar durante las verdaderas semanas de carreras. Según los responsables, Red Bull tenía miedo de que los representen como villanos al ver que Mercedes, posiblemente su principal rival, se encargaría de construir el auto protagonista, y más oscuro vieron el túnel cuando Hamilton se convirtió en uno de los productores. No obstante, Jerry logró convencerlos prometiéndoles que ningún equipo quedaría mal parado y el resto es historia.
Curiosamente, casi todos tienen un Mercedes-Benz. Sony tiene su G-Wagon, Joshua su AMG GT y Rubén su Mercedes AMG SL65. Al principio, Sony conduce un Porsche 911 GT3R y logra vencer a un BMW M4 GT3 del equipo Turner Motorsport, una escudería real que compite en campeonatos de resistencia como IMSA. Unas grandes adiciones por parte de los responsables fue el manejo de la prensa británica. Si bien comentarios como estos pueden venir por parte de cualquiera, dirigidos hacia cualquiera, no fueron pocas las veces que la prensa británica fue muy crítica con pilotos como Checo o Pastor Maldonado, usando comentarios que rozan lo despectivo y generando molestias en los fanáticos del resto del mundo. Durante la pelea entre Max y Lewis, buena parte de la prensa pintaba a Hamilton como la víctima perfecta y a Verstappen como un kamikaze, cuando en realidad fue una pelea muy pareja y polémica para ambos lados, y hay más ejemplos que se reflejan en el trato hacia Sony y otros pilotos. Las penalizaciones de la FIA, donde a veces una acción recibe 5 segundos y otra casi idéntica en otra carrera no se sanciona en absoluto, también está presente, además de los casos en los que la penalización llega después de la carrera, cambiando resultados horas más tarde. El Paddock Club, la zona VIP de la Fórmula 1, no podía faltar. Ahí no vas a encontrar fanáticos con banderas, sino trajes caros, champagne y gente que a veces no distingue un McLaren de un Mercedes. El lugar perfecto para subir historias o preguntar quién va ganando y no ver ninguna vuelta completa. Aunque obviamente no todos sus asistentes son así, siendo Pete el ejemplo perfecto de un verdadero apasionado sin importar su posición. Algunos errores se ven cuando Hamilton y Pierce chocan en la penúltima vuelta en Abu Dhabi, permitiendo a Sony avanzar al primer puesto. Y es que con dos coches varados en la pista, la carrera habría parado por un coche de seguridad o una bandera roja. El DRS o sistema de reducción de resistencia es una herramienta que usan los pilotos para ganar velocidad en las rectas. Básicamente, abre una parte del alerón trasero y reduce el arrastre del coche, permitiendo adelantar más fácil. Pero no es que lo pueden usar cuando quieren. Solo se activa en zonas específicas del circuito y únicamente si el piloto está a menos de un segundo del coche que tiene delante. Y en la película, en varias carreras, el coche que va delante utiliza su sistema de reducción de resistencia. Aparte, cuando JP va primero y a punto de ser adelantado, ambos coches tienen el alerón trasero abierto para DRS. Sin embargo, como este estaba liderando la carrera sin marcadores traseros adelantes, no tiene sentido. Cuando a Sony lo adelanta Valtteri Bottas en una de las primeras carreras, se identifica con su imagen de Alfa Romeo 77. No obstante, más tarde se ve con un traje Sauber en Abu Dhabi. Esto obviamente debido al extenso rodaje. JP y su compañero aparecen con los códigos PRC y HYS en la tabla de clasificación. Aunque suena raro, no es un error. En la vida real, los pilotos pueden elegir esto mientras no esté repetido, y no siempre siguen las primeras letras del apellido. Por ejemplo, Mick Schumacher eligió MSC en su momento como homenaje a su padre. Cuando Sony se sale de la pista llenándola de grava, se despliega un coche de seguridad. Más en un caso como este, la carrera se neutralizaría para dar el tiempo suficiente como para limpiar la grava en su totalidad. Y se dice que los inversores van a vender el equipo a menos de que Apex consiga uno de los 9 grandes premios que restaban en la temporada. Bélgica aparece como una de las últimas carreras, por delante de Las Vegas y Abu Dhabi. Sin embargo, a falta de 9 carreras, Bélgica habría aparecido mucho antes. De hecho, ya habrían aparecido todas las carreras europeas, quedando pendientes las de Estados Unidos, México, Asia y Oriente Medio. Yendo hacia otro lado, la trama de la película es muy parecida a la de Driven, en donde también el foco se pone en un piloto veterano que es persuadido a regresar a las viejas usanzas con fines de ayudar a un joven piloto prometedor. Entre varias similitudes, en el clímax de ambas películas se da una competencia a 3 bandas, y no digo mucho más por si quieren verla, pero quienes ya la conocían de antemano notaron los parecidos rápidamente. Sony termina en la baja, una carrera de rally o de todoterrenos que se lleva a cabo en México desde 1967. Hablando del personaje y del país, Brad Pitt estuvo de visita por México hace poco y no tuvo nada más que buenos comentarios hacia Checo, declarando que no le gustó cómo terminó la temporada pasada para él, pero que lo ama y que es uno de los mejores pilotos del mundo. Tan solo alcanzar ese lugar, ser uno de apenas 20 personas en la parrilla, ya es un gran logro por sí mismo. Y además, conducir uno de los mejores autos de la parrilla te pone en otro nivel. Esto fue lo que dijo acerca del gran ministro de Defensa.
Gracias a su paso por el largometraje, el actor cobró el salario más alto en toda su carrera, ya que ganó unos 30 millones de dólares, y la película resultó una ganga, porque tan solo con patrocinios y acuerdos con marcas, se estima que recaudaron aproximadamente 40 millones de dólares. Repito, solo con acuerdos. Con respecto al reparto, Sarah Niles, la intérprete de la madre de Pierce, es tan solo 4 años mayor que Damson Idris, una gran caracterización por parte de la actriz de 38 años. Kerry Condon, quien le dio vida a Kate, aprendió a barajar las cartas como una profesional para su escena, aunque se decepcionó tras ver que el plano solo capturó sus manos y no su cara. De todos modos, hizo un gran trabajo. Idris fue contratado en abril de 2023 tras un largo casting y se eligió entre una lista de actores con cierta habilidad automovilística que se había realizado unos meses atrás. Sin dudas, el compromiso no faltó por su parte. Durante el Gran Premio de Gran Bretaña en 2023, Pitt dio una breve entrevista en la parrilla con Martin Brundle y habló un poco sobre la producción de la película de F1 que estaba filmando, e hizo creer a todo el mundo que Javier Bardem sería el piloto tras decir que sería el protagonista. Simone Ashley no apareció en el largometraje, algo que llama la atención, y es que la actriz realizó todas las entrevistas y acompañó al resto del elenco en la gira promocional. El director habló sobre lo difícil que le resultó reducir el papel de Ashley, pero alegó que esto sucede en todas las películas y que le encantaría volver a trabajar con ella en mejores condiciones. De todas maneras, no fue algo que tomó por sorpresa a la actriz, dado que le habían informado con anticipación que su parte de la historia se había eliminado. Si se quedaron con la duda, se supone que el personaje estaría vinculado con JP. Seguramente sería un interés romántico o algo similar. Sin embargo, nada se confirmó. Es posible que la veamos si es que la secuela llega, porque sí, hay altas probabilidades de que este universo se expanda, ya que tras el éxito inicial de taquilla, los responsables no dejaron pasar el tren y ya se está discutiendo una nueva película. De momento, solo queda esperar. Y es que en el primer fin de semana se recaudaron unos 146 millones alrededor de todo el mundo. Una cifra impecable, sobre todo para Apple Studios, quienes están ante su mejor producto hasta ahora, porque F1 es la primera producción del estudio que encabezó la taquilla en su semana de estreno. Esta película cuenta con nada más y nada menos que 5 miembros principales de Top Gun Maverick, debido a que ambos proyectos comparten director, productor, guionista, director de fotografía y compositor. Este último es Hans Zimmer, conocido por otros trabajazos tales como los que hizo para Interestelar, Gladiador o Rayman, entre muchas obras más. Curiosamente, también compuso para Rush, la película mencionada al principio protagonizada por Chris Hemsworth. Además de todo, el reparto cuenta con 3 nominados al Oscar, entre los que se encuentran 2 ganadores, Brad Pitt y Javier Bardem, y quien fue nominada sin éxito es Kerry Condon. Tal cual comenté, no es la primera vez que productor y compositor trabajan juntos, ni la segunda, porque Bruckheimer y Zimmer colaboraron 13 veces contando F1. El par comenzó a trabajar juntos en Days of Thunder de 1990, otra película sobre carreras. Es más, en un principio se ideó hacer una secuela de dicho film. Sin embargo, los planes terminaron diluyéndose y derivaron en la película de Fórmula 1. Y el proyecto marca la 6ª colaboración entre el director de fotografía chileno Claudio Miranda y el director Joseph Kosinski, quienes comenzaron su relación laboral en 2010 al participar en Tron Legado. Sin dudas, la película funcionó muy bien, entre varios motivos, por el gran entendimiento que hubo entre los distintos miembros del equipo, más allá de los actores y actrices. Joseph también hizo lo suyo en otras películas como Oblivion y las que mencioné anteriormente, mientras que del guión se encargó Eren Kruger, conocido por The Ring, Transformers y El secreto de los hermanos Grimm, entre varias producciones más. Zimmer no trabajó solo en esta ocasión, ya que compuso la banda sonora con Steve Mazzaro, dejando encantado al director, quien describió que la identidad musical de esta película refleja la naturaleza dual de la Fórmula 1, un deporte que abarca tanto el pasado como el presente, con su rica historia y tecnología de vanguardia. El compositor principal dijo que creó una partitura híbrida justamente por esto mismo, combinando música orquestal con electrónica. Según sus propias palabras, imaginó el ritmo como el ser humano que se sienta dentro de la máquina, la parte orquestal representando al ser vivo y la electrónica al vehículo. Conversar con Hamilton le fue de mucha ayuda, quien según Zimmer influyó en la manera en la que compuso esta vez. Dije cuánto se recaudó pero no cuánto gastaron. El presupuesto supuestamente fue de $200 millones.
No obstante, hay medios que afirman que la cifra estuvo más cerca de 300 que de 200. Sea cual sea el número, la cosa salió rentable igualmente, y pareciera que si uno quiere un éxito financiero asegurado, tiene que hablar con Brad, porque es la 15ª película en la que el actor participa que recaudó más de 100 millones de dólares solo a nivel nacional. Como dije, el actor es un fanático de las carreras hace tiempo, incluso iba a protagonizar un film temático de automóviles junto a Tom Cruise, el cual terminó en la nada. Sin embargo, produjo y narró el documental de MotoGP Hitting the Apex, y en 2016 le permitieron dar una vuelta por el circuito previo al comienzo de las 24 horas de Le Mans en Francia. Algo curioso es que Hamilton le dio su aprobación, ya que tras verlo lo consideró un gran piloto teniendo en cuenta su experiencia. Y lo mismo con Idris, así que si bien uno puede ver la actuación como algo sencillo, cosas como esta nos demuestran que el trabajo también tiene lo suyo. En el Festival de Cine de Cannes hubo una proyección privada en la que asistieron los pilotos de la temporada 2025, más no a todos les gustó mucho. Max Verstappen se saltó el evento y el estreno en Nueva York, mientras que Carlos Sainz advirtió a los fanáticos que tengan la mente abierta a la hora de ver películas de Hollywood, dando a entender que la ficción está muy lejos de lo que verdaderamente es este mundillo. Terminando, aparte de las instalaciones de McLaren, también se rodó en los campus de Apple. Y el motivo por el que el rodaje duró tanto es que fue durante la huelga SAG-AFTRA de 2023 contra los principales estudios tal cual Warner Bros. O Apple. Finalmente, en IMDb, F1 cuenta con una calificación de 7,9 sobre 10 basada en 80.000 opiniones. Una gran puntuación teniendo en cuenta los números que otras obras manejan. Y en Rotten Tomatoes, los críticos la aprueban en un 83% y el público le da un sólido 97% de porcentaje de aprobación. Así que realista o no, no se puede negar que es una gran película. ¿Ustedes cuánto le dan del 1 al 10? ¿O en qué porcentaje la aprobarían entre 0 y 100? Esa fue la última de esta obra, pero en mi canal hay muchas más. Así que si estás aburrido o aburrida y no sabes qué hacer, te invito a chequear los otros videos. Habiendo dicho esto, espero que hayas disfrutado de las curiosidades. Si fue así, no te pido nada más que un like. Y si tenés tiempo, un comentario. Lo que sea, vos escribí que me ayuda a que el video tenga repercusión. Ahora sí, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte y nos vemos dentro de poco con mucho más.